¿Alguna vez has soñado con algo inquietante? Descubre la oscura verdad detrás de los súcubos, esas entidades sobrenaturales que acechan en nuestros sueños para robar nuestra energía. No querrás perderte esta escalofriante historia. Bienvenidos a Narraciones Asombrosas. Hoy nos adentramos en un tema fascinante y enigmático que ha cautivado la imaginación de diversas culturas a lo largo de los siglos: los súcubos. Estas criaturas sobrenaturales han sido mencionadas en mitologías antiguas, leyendas y relatos oscuros que despiertan misterio y temor. El término súcubo proviene del latín subcubare, que significa acostarse debajo. A lo largo de la historia, estos seres han sido descritos como entidades demoníacas que seducen, influyen y exploran las emociones humanas de formas inquietantes. Pero, ¿cuál es su verdadero origen? ¿Qué simbolizan en las diferentes culturas que los mencionan? En este video, exploraremos su origen en diversas culturas, cómo fueron representados en el tiempo, y lo que podrían representar en nuestra psique colectiva. Acompáñanos en este viaje por el misterio de los súcubos en el canal Narraciones Asombrosas. Comencemos. Un súcubo es una entidad demoníaca o sobrenatural femenina que ha sido descrita a lo largo de la historia como una figura que se manifiesta principalmente en los sueños o en momentos de vulnerabilidad para seducir y absorber la energía vital o emocional de sus víctimas. A lo largo del tiempo, los súcubos han sido representados como figuras tentadoras y peligrosas, asociadas con la lujuria, el deseo carnal y la destrucción emocional. La idea del súcubo proviene del latín subcubare, que significa acostarse debajo, haciendo referencia a su interacción física y espiritual con los humanos, especialmente durante los estados de sueño o meditación. Edad Media. En esta época, los súcubos se asociaron con los demonios que cohabitaban los sueños y la vigilia de los hombres, influenciando sus pensamientos y acciones. En textos religiosos y manuales demonológicos, como los grimorios, estos seres fueron descritos como entes corruptores que causaban males físicos y mentales a través de encuentros sexuales o psicológicos. Mitologías antiguas, culturas como la griega, romana y nórdica también poseen relatos de entidades similares a súcubos, aunque con matices distintos. En estos casos, sus roles a menudo se relacionaban con la seducción y la manipulación de la voluntad humana, a menudo mediante engaños o promesas falsas. Literatura y arte. Con el paso de los siglos, la representación del súcubo en la literatura, el arte y la cultura popular ha sido recurrente, influyendo profundamente en el imaginario colectivo. Particularmente en obras de escritores como Goethe y Lovecraft, donde estos seres aparecen como figuras de poder, misterio y maldad. Los súcubos son entidades sobrenaturales que han sido descritas en diversas culturas y mitologías a lo largo de la historia. A menudo se presentan como figuras demoníacas femeninas que buscan seducir a sus víctimas para extraer energía vital, emocional o sexual. A continuación se destacan algunas de las características más comunes de los súcubos. Aspecto físico y apariencia. Los súcubos suelen ser descritos como mujeres de belleza extraordinaria, con rasgos seductores y atractivos, aunque también se pueden presentar en formas grotescas o inquietantes, dependiendo de la versión del mito. En algunas versiones, se les describe con ropajes provocativos o desnudas, para maximizar su poder de seducción sobre sus víctimas. También pueden adoptar una forma híbrida, combinando rasgos humanos con elementos sobrenaturales como alas, colas o piel brillante y etérea. Poderes y habilidades. Su principal habilidad es la seducción, ya sea física o emocional, en un intento de manipular a sus víctimas para extraer energía o controlar su voluntad. Los súcubos suelen ser adeptos en el arte de la sugestión y el control mental, logrando influir sobre sus víctimas incluso en estados de vigilia. Pueden causar pesadillas, agotamiento extremo, paranoia o incluso depresión, dependiendo de la intensidad de su presencia. Métodos de acción. La interacción más común con un súcubo ocurre durante los sueños o estados de semisueño, donde su presencia puede ser tan real como una experiencia vivida. También pueden aparecer en momentos de vulnerabilidad emocional o físico, como en la soledad o durante periodos de estrés extremo. Algunas versiones del mito describen rituales oscuros o prácticas mágicas para invocar o protegerse contra un súcubo. Relación con la lujuria y la energía vital. Los súcubos se asocian principalmente con la lujuria y el deseo carnal, pero su objetivo va más allá. Buscan robar la energía vital o emocional de sus víctimas. La absorción de energía puede generar agotamiento extremo, pesadillas recurrentes o incluso estados de paranoia.
En resumen, los súcubos son figuras complejas y versátiles en la mitología y el folclore, siempre asociadas con el poder de seducción y el control sobre las emociones humanas más profundas. Los súcubos han sido figuras recurrentes en diversas culturas y periodos históricos, cada una de ellas adaptándose a las creencias y miedos de su época. A lo largo del tiempo, estas entidades demoníacas o sobrenaturales han evolucionado, pero su esencia fundamental, la seducción y la manipulación para extraer energía, ha permanecido constante. Súcubos en la Edad Media. Durante la Edad Media, los súcubos fueron ampliamente temidos en Europa. Se les relacionaba con el mal y la influencia demoníaca. Se creía que estas entidades atraían a los hombres en sueños, llevando a encuentros sexuales que, en realidad, eran actos de posesión demoníaca. Mitología nórdica y greco-romana. En la mitología nórdica, entidades como las valquirias y los espíritus femeninos llevaban consigo una fuerte conexión con la seducción y el poder sobre los hombres. En Grecia, figuras como Lilith también tenían características similares, manipulando la voluntad de sus víctimas a través del deseo y la oscuridad. Durante la Edad Moderna, especialmente en tiempos de caza de brujas y superstición, los súcubos fueron vistos como demonios sexuales que acosaban a hombres y mujeres en sus sueños. Estos relatos fueron documentados en grimorios y textos demonológicos como el famoso Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, donde se describen en detalle las prácticas y rituales llevados a cabo por estos seres oscuros. Con el surgimiento de la literatura, los súcubos comenzaron a aparecer en cuentos, novelas y obras de terror. Desde las páginas de autores como Goethe en su obra Fausto, hasta las historias modernas, estos seres han seguido siendo símbolos del deseo carnal incontrolado y la manipulación emocional. En la literatura gótica y romántica, los súcubos también son figuras recurrentes que simbolizan el conflicto entre lo humano y lo sobrenatural, el deseo y el miedo. En tiempos contemporáneos, los súcubos han sido reimaginados en obras de ficción, videojuegos y cultura pop. Las representaciones modernas suelen enfocarse en aspectos psicológicos o en una versión más seductora y sensual de estos seres, mientras mantienen sus raíces en el poder sobre la voluntad humana y la manipulación de la energía. Películas, series y literatura contemporánea han explorado el mito del súcubo desde diferentes perspectivas, lo que muestra su capacidad de adaptarse a nuevos medios y públicos, sin perder su esencia mítica. A lo largo del tiempo, los súcubos han sido figuras que representan los miedos más profundos del ser humano, la vulnerabilidad ante lo desconocido, el poder de la seducción como arma y la conexión con lo oscuro y perturbador del alma. En la Edad Media, los súcubos fueron temidos como entidades demoníacas que acosaban a hombres en sus sueños. La Iglesia veía estos encuentros como posesiones demoníacas disfrazadas de encuentros sexuales. Los relatos más comunes describen a los súcubos como mujeres hermosas que, en la oscuridad de la noche, tentaban a sus víctimas para drenarlas de su energía vital. Estos mitos influyeron fuertemente en las prácticas de la Inquisición, donde se creía que los súcubos estaban involucrados en rituales oscuros para atraer a sus víctimas. 2. Leyenda de Lilith. Una de las leyendas más antiguas relacionadas con los súcubos es la de Lilith, una figura femenina de la mitología judía y mesopotámica. Lilith fue considerada la primera esposa de Adán en algunos textos antiguos, pero fue exiliada por su negativa a someterse a él. En su lugar, según algunas versiones, se convirtió en una demonio nocturna que regresaba a la tierra para atormentar a hombres y mujeres en sueños, robándoles su energía. En los grimorios medievales, como el Liber Officiorum, los súcubos eran descritos detalladamente como demonios femeninos que practicaban la seducción para robar energía vital, volviendo a sus víctimas débiles y vulnerables. Estas entidades eran vistas como los espíritus más oscuros del Averno, a menudo asociados con la lujuria y el pecado. En algunas tradiciones celtas, se habla de criaturas similares a los súcubos conocidas como las elques, mujeres que transformaban sus cuerpos en sellos para atraer a los hombres hacia sus engaños amorosos. Aunque su relación directa con la seducción demoníaca es más sutil, estas figuras simbolizaban la tentación y la manipulación emocional a través de su capacidad de cambiar entre mundos. En la cultura contemporánea, los súcubos se han reimaginado en libros, películas y videojuegos. Un ejemplo es la serie de literatura paranormal, donde las súcubos son retratadas como criaturas híbridas entre humanos y demonios, siempre seduciendo y consumiendo almas para mantener su poder.
Estas leyendas y mitos reflejan las profundas inquietudes humanas sobre el control, el deseo incontrolable y las consecuencias de la pérdida de la energía emocional y física a manos de seres sobrenaturales. A lo largo de la historia, los súcubos han sido figuras oscuras y seductoras que representan tanto el deseo como el peligro inherente al poder sobre la voluntad humana. Desde su aparición en mitologías antiguas hasta su reimaginación en la cultura contemporánea, estos seres han dejado una huella duradera en la imaginación colectiva, evocando temores sobre la vulnerabilidad ante lo desconocido y lo sobrenatural. Los súcubos no solo simbolizan la lujuria y la manipulación, sino también el conflicto interno entre el deseo y la autodefensa emocional y espiritual. A través de los siglos, estas entidades han sido reflejadas en diferentes culturas y contextos, adaptándose a los miedos y temores específicos de cada época. Ya sea en leyendas medievales, grimorios antiguos o en la literatura y el cine modernos, los súcubos continúan fascinando y desafiando nuestra comprensión del poder sobre la mente y el alma humana.